Si tienes poco tiempo y no sabes qué hacer para el almuerzo, esta receta de arroz con pollo te soluciona la vida. Comenzaremos esta receta cortando los vegetales. Por aquí tengo un pimiento amarillo. Esto lo cortaremos por la mitad para luego poder retirarle la avena y las semillas. Así de esta manera como lo estás viendo en pantalla. Una vez retirada la semilla, vamos a cortarla en tiras medianas, para finalmente cortarla en cubos. Una vez lista la reservaremos. También cortaremos un pimiento verde por la mitad. Luego retiraremos las semillas y las venas con mucho cuidado. Una vez hecho este paso, vamos a cortarla en tiras, para finalmente poder cortarla en cubos medianos, así de esta manera. Una vez lista la reservaremos para más luego. Por aquí también tengo un pimiento rojo. Esto lo vamos a cortar por la mitad, para luego poder retirarle toda la avena y la semilla que trae dentro. Una vez lista la vamos a cortar en tiras medianas, y finalmente la cortaremos en cubos, así de esta manera. Una vez lista la guardaremos para más después. Para esta receta también necesitaremos una zanahoria. Esta la cortaremos por la mitad, luego la cortaremos en láminas, para finalmente cortarla en tiras de esta manera. Una vez ya lista reservaremos. A continuación cortaremos una cebolla por la mitad. Luego la cortaremos en tiras de esta manera, para finalmente cortarla en cubos. Y una vez que ya la tengamos lista, la vamos a reservar por un momento. Y por último vamos a cortar hojas de cebollino finamente. Esto es al gusto de cada uno. Una vez lista, vamos a sazonar 2 pechugas de pollo cortadas en tiras con sal, una pizca de pimienta negra, chile en polvo al gusto, una cucharadita de paprika. Y mezclaremos muy bien todos estos ingredientes. Una vez lista pasaremos a la estufa. Vamos a colocar aceite en una sartén. Luego colocaremos las pechugas de pollo sazonadas, y las doraremos muy bien de ambos lados. Una vez que tengamos las pechugas de pollo de esta manera, las retiraremos de la sartén y reservaremos. En la misma sartén colocaremos la cebolla en cubos, la zanahoria en tiras y la sofreiremos por unos minutos. Una vez ya en este punto vamos a añadir el pimiento amarillo, rojo, verde, 2 dientes de ajo machacado y seguiremos sofriendo por un par de minutos. En este punto colocaremos 2 tazas de arroz, sal al gusto, una cucharadita de curry, chile en polvo al gusto, una cucharadita de paprika, pimienta negra al gusto, y mezclaremos hasta que todos estos condimentos se incorporen muy bien al arroz. Una vez incorporado colocaremos 2 tazas de agua, y removeremos suavemente hasta incorporar. Enseguida añadiremos una taza de guisantes, y mezclaremos hasta incorporarla junto a los demás ingredientes. Una vez incorporado agregaremos las pechugas de pollo. Taparemos y la cocinaremos hasta que el agua se evapore. Y así es como nos debería de quedar. Finalizaremos añadiendo cebollino al gusto. Y nuestra receta de arroz con pollo está lista. Ahora solo queda servir y disfrutar de este delicioso almuerzo. Si llegaste hasta aquí déjame la palabra. Excelente receta para el almuerzo, para así saber que llegaste hasta el final de este video. Un buen provecho. Nos vemos en la próxima receta.